Pero tenemos un caso de un muchacho que está ahí enfermo, ciego de nacimiento, dice el versículo número 1 del capítulo 9, y los discípulos habían preguntado que quién había pecado, si él o sus padres, y el Señor les corrige y dice, no, él no es porque pecaron él o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Él estaba preparado para el día que yo iba a pasar por este lugar. Él estaba preparado para que yo llegara y entonces yo liberarlo de la situación en cual se encontraba. Nadie más podría hacerlo. Pero también lo que nos llama la atención es el proceso, que es el contexto del pasaje que estamos viendo. Lo que me llama la atención es el contexto. Miren, por favor, en el capítulo número 9 y vea lo que dice en el versículo número 6. Después de que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, en el versículo 5, dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Él desarrolló un milagro, él desarrolló un remedio de inmediato para aquella necesidad. ¿La necesitaba? No. No la necesitaba. Algunos dirían, Dios está usando un punto de contacto, dirían los carismáticos. No, no necesitaba un punto de contacto. No necesitaba hacer aquello. Dos ciegos una vez le habían pedido, hijo de David, ten misericordia, y Dios había hecho la obra con ellos, habían sanado a 10 leprosos. Solamente con la palabra, vayan y presentes. No necesitaban nada para eso. Iba a utilizar algo que se normalmente usaba para cerrar los ojos de la gente que moría. Y ahora Jesús hace lodo con saliva, lo pone en los ojos y luego le da una orden. Ve al estanque de Siloé. La palabra Siloé significa enviado. Y el estanque de Siloé abrevaba del mismo monte de Sión, una fuente de aguas vivas. Hay otro detalle y es que era sábado. Entonces la orden revestía mucho más que el simplemente recibir un milagro. Y si a esto le sumábamos que sus padres eran practicantes del judaísmo y que estaban continuamente en la sinagoga y que hacer una omisión, obedecer a Jesús en ese sentido, implicaba el ejercicio de la fe. Hermanos, la fe en situaciones normales es muy fácil llevarlas. La fe en situaciones fáciles es muy fácil ser cristiano. Pero cuando la situación es crítica, es cuando realmente la fe se fortalece. Es cuando realmente la fe se hace vívida. Vayamos un poquito primero al preámbulo. En el versículo número 8 tenemos a los vecinos. Siempre que hay una situación difícil, hay un accidente, hay algo, siempre están los chismosos que están viendo qué está pasando al lado, ¿no? Los vecinos, que antes le habían visto que era ciego, decían, no es este el que se sentaba y mendigaba. Ya dije el mensaje pasado que era una ley que permitía, la ley de Levirato, que permitía que todas las personas que tenían una discapacidad que les impedía trabajar, entonces los ponían a la vera del camino para recibir la limosna de la gente. La gente se acercaba y de esa manera ellos vivían. Posteriormente se hizo un negocio, ¿no? Hoy en día en México hay bastantes pedigueños profesionales. Pero en este caso se permitía a las personas que realmente tenían problemas, necesidades, para que pudieran suplir sus necesidades. Y le ponían en aquel lugar, siendo ciego, para que la gente les diera algo de comida. Es lo que dice en el versículo 8. Era el que se sentaba ahí, mendigaba, es decir, le daban limosnas. Unos decían, él es, y otros, a él se parece, y él decía, yo soy. ¿Por qué razón el Espíritu Santo pone esta sección en el libro de Juan? Mientras leía yo en el interlinear griego,
Y bueno, quizás fue una interpretación del traductor, y no, literalmente dice eso. Hay algunos que estaban diciendo que se parecía, otros decían, quizás es, pero él decía, yo soy. Tenía claro, yo era una persona que tenía un problema realmente importante. Hay algunos que creen conocerte, hay algunos que parece que te conocen, pero el único que sabe y que te conoce perfectamente es el Señor. Habían pasado muchos fariseos, habían pasado muchas personas. Estaba un poco parecido a lo que había pasado en el estanque de Betesda, donde estaba un paralítico que estaba tirado en la calle. ¿Tienes dolor? Ok, ven acá, vamos a orar. Ven acá, vamos a orar. Oh, vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu gran misericordia. Queremos rogarte, Dios, en este momento, Padre, que tú tengas misericordia y que tú quites, Padre, la dolencia que está quejando a mi hermana. Que tú hagas la obra, Dios, el impacto en su corazón, Señor. En su cuerpo, Dios, quita todo aquello que está causándole esa situación y haz la obra, Padre, en su vida. Te lo suplicamos. Que tengas misericordia en el nombre de Cristo. Amén. Había pasado mucha persona por ese lugar, pero nadie se había detenido. Al igual que en el estanque de Betesda, había pasado un sinnúmero de personas. Y se preocupaban solamente por darle de comer, pero no resolvían el problema realmente. Hermanos, Jesús se detuvo. Se detuvo porque este hombre también tenía una identidad clara y tenía una decisión en su corazón. Y ahorita lo vamos a ver. Vean, solamente para aprender de este ciego, ¿cuáles las enseñanzas que tenemos en este pasaje? Vea lo que dice en el versículo 11. Aquel hombre se llama Jesús, tomó lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Si ustedes observan en el capítulo número 9, versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. En primer lugar, hermanos, vemos la acción de Jesús. Jesús sabe que es sábado. Jesús sabe que los fariseos están encima de él para poder investigarle y para poder ver qué es lo que está haciendo. Ellos están cuidándole, vigilándole todo el tiempo. Y no es para creer en él, sino para estar en qué le podían encontrar de malo. Ellos no podían ver una necesidad, pero podían ver una falta a la ley religiosa. Muchas de las veces nosotros estamos tan preocupados por eso, por los aspectos religiosos. Me gusta mucho, si recuerdan cuando tuvimos el seminario sobre liderazgo al estilo de Jesús de Michael Youssef, decíamos que cuando una regla impide la satisfacción de una necesidad, debemos aprender a romper la regla, pero satisfacer la necesidad. Es lo mismo que nosotros tenemos que aprender. Jesús lo que hace. Rompe aquella regla. Ve a un hombre necesitado. A los hombres aquellos lo único que les importaba era observar las reglas, observar lo que se tenía que hacer de acuerdo a su perspectiva. La orden de Jesús es ve y lávate, pero la ley prohibía aún lavarse las manos, mucho menos la cara. La ley prohibía caminar en el día de reposo una determinada cantidad de distancia. La ley prohibía que hicieran cualquier obra que se pudiera realizar, y aún la obra de sanidad de un individuo. Pero vemos que este hombre recibió algo insignificante en su cuerpo. ¿Qué era? Lodo hecho con
saliva. Quizás más de alguno de ustedes hubiera hecho un mohín de disgusto. Recuerde que Jesús era un perseguido en ese tiempo. Y se hablaban muchísimas cosas de Jesús. Se decía que era hijo de fornicación, se decía que era endemoniado, se decía que estaba loco, su propia familia no podía creer en él. Tenía esa situación, pero aquel ciego sintió aquel lodo, aquella saliva, escuchó la orden y él no puso peros. No se olvide, era ciego de nacimiento. Y le están diciendo, ve a un lugar determinado. Yo no veo en ningún pasaje, ni en los paralelos, ni en los sinópticos, porque tampoco es mencionado en los sinópticos, que el hombre ciego haya puesto una excusa o haya pensado en los obstáculos para ir. Vemos, por ejemplo, un relato donde hay un hombre que lo bajan, el paralítico de Betesda. Él decía, ¿y cómo voy a hacer para irme al momento que ya alguien me avienta? Ya entró uno primero. ¿Cómo me voy a mover? Pero este hombre no pone ninguna objeción. Eso es fe. ¿Cuántas cosas nosotros sabemos que debemos hacer y tenemos una objeción siempre? Me decía mi pastor, tú buscas un problema para cada solución. En vez de buscar una solución para cada problema, buscas un problema para cada solución, una razón para la cual no hacer las cosas. Este hombre ni siquiera tenía eso en su mente. Segundo lugar, tenía que vencer. La segunda cosa que tenía que hacer era vencer la inercia de la religión. Si ustedes observan, por eso quise que leyéramos todo el pasaje, ¿recuerdan por qué razón los padres no se querían meter en un quilombo resolviendo el problema del hijo? Vienen y le preguntan, oye, ¿tu hijo era ciego? Sí. ¿Y cómo es que fue sano? No sé. Pregúntenle a él. ¿Cómo le iban a saber? Este hombre está feliz de que ahora es sano. Y no solamente está feliz, sino que está preocupado porque ahora los fariseos están buscándole para que no sea un ejemplo para otros. Pero este hombre se había decidido a creer en Jesús y creerle a Jesús también. Y fue hacia el estanque de Siloé por sus medios como pudo, pero llegó allá. Y si usted observa, dice que cuando él ya regresó, dice el versículo número 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Y el versículo 7 vuelve a repetir lo mismo. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El problema fue llegar al estanque de Siloé y ahora regresar ya no fue problema. Ahora ya traía la bendición en su vida. Hermanos, ese es el resultado de la fe. La obediencia. Muchas de las veces nosotros estamos diciendo, yo tengo fe, yo creo, pero tu obediencia es nula. Tu obediencia es nula. No tienes fe. Tienes una creencia. O tienes una fe codependiente. Vienes porque te trae tu esposo, vienes porque te trae tu esposa, vienes porque te trae tu papá, vienes porque te trae tu mamá. Pero no te mueve tu propio motor. Mi hijo y mi hija una vez me dijeron, papá, nosotros estamos conscientes de que Dios nos ha bendecido por la fe de ustedes. Este hombre, un indigente, que ni siquiera podía identificar a Jesús, cuando le preguntaron, ¿dónde está el que te hizo hijo? No sé, versículo 12 del capítulo 9. Le dijeron, ¿dónde está él? Dijo, no sé. Yo solo sé que me puso lodo en los ojos, me dijo que fuera al estanque de Siloé, yo fui al estanque de Siloé, llegué allá, me lavé la cara y ahora veo, y ahora estoy regresando para acá.
Y luego ellos empiezan a decir, es pecador. Bueno, eso es el dicho de ustedes. Pero ese es el punto, que ustedes no saben de dónde es ni quién es, y a mí me desanó la vista. ¿Quién es? Bueno, por lo menos es un profeta. ¿Es pecador? No. Y terminan expulsándolo a él, no a sus padres, pero terminan expulsándolo de la sinagoga. Hermanos, la fe tiene una sola o un solo resultado, la fe verdadera, y es la obediencia. Si alguien me preguntara, me dijera, ¿cuál es el sinónimo de fe? Yo diría obediencia. El único sinónimo de fe es obediencia, nada más. Santiago lo define diciendo que tú me dirás, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Y dice, no, la fe sin obras es muerta. Cuando tú tienes fe, el producto de tu vida son obras que glorifican a Dios. No es solamente el hecho de que escuches y creas. Por eso tenemos a veces la iglesia en este tiempo. Ayer hablábamos con Sharon y con Julio, mientras estábamos, ya habíamos terminado el grupo de varones y las mujeres se habían terminado, y hablábamos de eso. Muchas de las veces lo único que tenemos son creencias. Muchas de las veces pensamos que solamente con levantar la mano ya fue suficiente. Yo levanté mi mano, hice la oración del pecador y de esa manera, no, Señor. La fe que salva es aquella fe que produce obediencia. Vea todo lo que tenía en juego este hombre. Vea todo lo que tenía en juego. Es sábado. No sabía quién era el que le estaba haciendo él sabía que le llamaban Jesús, era todo lo que tenía. Él había oído de Jesús. Luego había experimentado la misericordia de Jesús y él dijo, no sé quién es, pero pues total, ¿qué tengo? No voy a estar más ciego de lo que ya estoy. Pero tuvo fe para poder caminar y llegar al lugar y después cumplir la obediencia. Oye, pero te vas a enfrentar a los fariseos. Es sábado, no puedes hacer eso. Y no tembló ante ese evento. Él fue al lugar donde tenía que llegar, llegó, Dios lo sanó. Después están tratando de desanimarle en cuanto a creer en Jesús. Y él dice, bueno, si es pecador, yo no lo sé. De hecho, hay una canción. Una cosa sé que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Jesús. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me salvó. La fe que salva, hermanos, es una fe que es obediente. Si no, todo quedó en una creencia. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. La pregunta esta noche, mi hermano, para usted es, ¿cuál es su fruto? ¿Cuál es el fruto de su vida? ¿Cuál es el fruto de su fe? ¿De veras cree? ¿De veras tiene fe? ¿O solamente tiene una creencia? No se olvide, los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. La Biblia es muy clara. Quizás usted, como joven o como esposa o como esposo, va navegando en la fe de alguien más. Usted tiene que tener su propia fe. Usted tiene que tomar su propia decisión. Por eso quizás es la única vez, quizás es la razón por la cual vamos en la fe de otros. Si otros fallan, fallamos nosotros. Si otros se equivocan, nos equivocamos nosotros. Si otros no hacen lo que tienen que hacer, no lo hacemos nosotros. Porque no tenemos una fe personal. Aquel ciego no era un letrado como los fariseos. Pero primero reconoció que tenía un grave problema. Segundo, reconoció que
¿Qué podía perder? Y entonces probó su fe y fue al estanque de Siloé y Dios hizo la obra de sanidad en él. Todavía hasta este momento, todavía él no le conocería como el Salvador. Estaría en el primer stage, como le llamamos nosotros. Pero al menos la fe que tuvo en el momento le resolvió el problema físico que tenía. ¿Recuerda usted al paralítico de Betesda? Él preguntó, ¿quién es para que crea en él? Dijo, yo soy el que habla contigo. Y aquel paralítico también en aquel momento hizo un acto de fe y dijo, creo en ti. Y cuando iba llevando su lecho, lo paran los fariseos, a diferencia de él, y le dicen, ¿tú no te es lícito llevar tu lecho? Dijo, no, dijo, el que me sanó me dijo que lo agarre y me lleva, y me vaya. O sea, él tiene la autoridad. Pero es que del sábado, no me importa, él es Señor del sábado, yo puedo caminar. Es lo que hace una fe. Una fe no se queda solamente en la posibilidad. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Es la fe la que te lleva a hacer todas las maravillas que tú no piensas que puedes hacer. Es la fe la que transforma. ¿Han oído ese término? La fe mueve montañas. Y no está hablando de que mueve físicamente una montaña, sino que tiene la capacidad de llevarte al extremo de lo que, aún de tus propias limitaciones. Yo he visto personas que no saben leer y escribir y que han aprendido con la Biblia y que conocen la palabra y que obedecen al Señor de una manera extraordinaria. A mí me fascina trabajar en la sierra. A mí me encanta. Yo no quería estar en Estados Unidos, yo quería estar en la Sierra de México. Dios me trajo acá porque Él tenía sus propósitos. Quizás salvar a algunos de ustedes. Pero yo quería estar en la sierra, yo no quería estar en Estados Unidos. Mi pregunta esta noche, ¿tienes fe? ¿O solo tienes una creencia? La fe es un ejercicio que se ve. Imagine usted que usted vaya a ese ejercicio todos los días. Si usted quiere copiar la rutina, se la digo. El lunes usted hace pecho y bíceps. El martes hace espalda y tríceps. El miércoles hace pierna y hombro. Y lo hace usted por 6 meses seguidos. A los 6 meses, ¿qué va a pasar con su cuerpo? Se va a transformar. Por necesidad. Cuando se ejercita la fe es exactamente lo que pasa también. Cuando se ejercita la fe, justamente es lo que ocurre. Pero la fe solamente se puede ejercitar por la obediencia. No es por saberlo, es por la obediencia. Y a veces, de una manera absurda, hemos pensado que la fe va a funcionar sola. No, señores. Y le pongo ejemplos, rapidito. En el libro de Génesis, el Señor le dijo, ¿cómo se llamaba Abraham? ¿Cómo le dicen a Abraham? ¿Cómo le llaman? El padre de la fe. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Por qué él es el padre de la fe? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Por qué era el padre de la fe? ¿Sabe qué empieza usted cuando piensa en Abraham? Ah, sí, se regresó a Egipto. Ah, sí, yo me acuerdo. Ah. Sí, porque somos bien negacionistas en ese sentido. Ah, sí, echó mentiras cuando el rey aquel le dijo que era su hermana y no era. Ajá, usted se fija en los errores. Pero veamos algunas cosas. Sal de tu tierra y de tu parentela
Sí, pero si llevó a Lot. Sí, ese fue el problema de él. Después lo pagó y lo pagó caro. Tuvo que meterse por lo menos en 3 broncas por culpa de Lot. Luego tuvo que suplicar por la vida de Lot porque aquel se andaba metiendo allá en Sodoma. Pero él dejó su tierra sin saber a dónde iba. Pero quizás el más grande es cuando le dice, sacrifica a tu hijo. Y sabe una cosa, él estaba dispuesto a hacerlo. Usted no está dispuesta para dejar su cama 15 minutos antes para orar. No está dispuesto para tomar media hora de su tiempo para leer su Biblia. No está dispuesto para perder 1 hora y media el martes y otra hora y media el miércoles para venir a aprender del Señor. ¿Qué va a pasar cuando vengan situaciones realmente importantes en las cuales usted tenga que atender y confiar en el Señor? Pero ¿qué pasa cuando estamos en problemas? Usted le clama a Dios y ¿cuándo quiere que le responda? ¿La próxima semana? No, no, ¿el otro mes? No, ¿cuándo? Ayer. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos deja este ciego, ex ciego? Él supo depender de Dios, no solamente creer en Él, sino depender de Él. No solamente Él tenía una creencia, Él estaba dispuesto a hacer lo necesario. Él sabía lo que iba a implicar. Él sabía lo que iba a implicar. El tomar la decisión de caminar con el Señor. Se iba a enfrentar a todos los poderes fácticos de los religiosos. Él tenía que caminar en sábado, tenía que cumplir en sábado, tenía que hacer todo en sábado. Era quebrantar una ley y era quebrantar sus propias creencias para poder cambiar por su fe hacia el Señor. ¿Tú estás dispuesto a cambiar? ¿Tú estás dispuesto a ceder tus derechos al Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida, es lo que tengas que hacer con ella? Aún usando las cosas más inverosímiles, porque solamente usó lodo con un poco de saliva. Y aquel hombre no solamente escuchaba de Jesús las cosas buenas, también escuchaba las cosas malas. Estaba en el camino y él oía todo. Pero pudo creer a Jesús. No solamente creer en Jesús, sino creerle a Jesús, porque eso es la fe. Vaya usted a Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Usted cree que Dios existe? ¿Cuántos creen que Dios existe? Entonces, ¿por qué no le obedece? Si de veras cree que existe, ¿por qué no le obedece? Note lo que dice. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El ciego recibió su milagro. Y después se enfrentó a toda la oposición que había y termina siendo expulsado de la sinagoga. ¿Pero qué más da? Antes era un religioso ciego, pobre, menesteroso, dependiente de la limosna de la gente, y ahora es expulsado de la sinagoga, sano, salvo y con la posibilidad de vivir una vida personal. Es lo que el Señor te da a ti. Cuando tú realmente pones tu confianza en el Señor. ¿Quién te dice que tu vida de desgracia no viene justamente por no caminar con Él? Puestos de pie, oremos. Continuamos la próxima semana sobre este mismo capítulo 9 de Juan para continuar con esta serie de mensajes. Padre, gracias te damos esta noche, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a aprender del ciego, Señor. Ayúdanos primero a depender de ti
a creer en ti y a creerte a ti. Ayúdanos a hacerte el centro de nuestra vida y ayúdanos, Dios, a través de tu palabra a crecer en nuestra fe, a ejercitar nuestra fe mediante la obediencia a ti, Señor. Y perdónanos por todas las veces, Padre eterno, que nos hemos metido en situaciones difíciles solo por no atender tu palabra. Ayúdanos a aprender esta noche estas verdades. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.